Bien, en el ejercicio 8 nos dice, en una célula fotoeléctrica se ilumina el cátodo metálico con una radiación de 200 nanómetros de longitud de onda. En estas condiciones el potencial de frenado para los electrones es de 1 voltio. En un segundo experimento, cuando se usa la luz de 175 nanómetros, el potencial de frenado es de 1,86 voltios. Nos pide calcular en el apartado A el trabajo de extracción del metal y la constante de Planck. Y en el apartado B si se producirá fotoeléctrico si se ilumina con una luz de 250 nanómetros. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Partimos de la ecuación que hemos venido utilizando en los ejercicios anteriores. Energía incidente es igual al trabajo de extracción más energía cinética. Hemos visto que la energía incidente es lo mismo que la constante de Planck, que no la sabemos, por la frecuencia de vibración. Y esto es igual al trabajo de extracción, que no lo tenemos y nos lo pide el problema, y la energía cinética. La energía cinética, que tiene otra formulita, además de la que conocemos habitualmente de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es el valor absoluto de la carga por el potencial de frenado, ¿vale? Que es el dato que nos da el problema. Entonces, partiendo de esta ecuación, tenemos dos experimentos, uno con una longitud de onda y un potencial de frenado y otro con otra longitud de onda diferente y en consecuencia un potencial de frenado diferente. Entonces, partiendo del experimento 1 con estas condiciones, ¿qué es lo que tenemos? Que la constante de Planck por la frecuencia de vibración 1 será igual al trabajo de extracción más el valor absoluto de la carga, que la carga es un electrón, nos lo dice por aquí, la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Si utilizamos su valor absoluto lo ponemos en valor positivo, por el potencial de frenado 1, ¿vale? El que nos dice para las condiciones del experimento 1. Por otro lado tenemos otro experimento 2, en el que si sustituimos los datos que nos dan, tenemos la constante de Planck por la frecuencia de vibración en este segundo experimento. Y esto será igual al trabajo de extracción, que no varía independientemente de las condiciones de la energía incidente. El trabajo de extracción para un determinado metal es constante con el tiempo y con las condiciones con las que incidan esos fotones, ¿vale? Entonces, por lo tanto, este trabajo de extracción va a ser exactamente igual a este, más el valor absoluto de la carga, que sigue siendo la carga del electrón en valor absoluto, en valor positivo, por la velocidad, el potencial de frenado en el experimento 2, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que conocemos y qué es lo que no? La constante de Planck no la sabemos, la podemos conocer, pero en este caso nos piden hallarla conociendo los datos de estos dos experimentos, ¿vale? Suponemos que no la conocemos. La frecuencia de vibración 1 y 2 no la conocemos, pero sí que podemos hallarla, tanto para el caso del experimento 1 como para el caso del experimento 2. Ahora iremos con ello. El trabajo de extracción tampoco lo conocemos, es el otro dato que nos pide el problema. La carga sí que la conocemos, es la carga de un electrón en valor absoluto, en valor positivo. Y el potencial de frenado sí que lo conocemos, tanto para el experimento 1 como para el experimento 2, ¿vale? 1 y 2, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que no conocemos y que no podemos hallar directamente con los datos que conocemos del problema? No conocemos ni la constante de Planck ni el trabajo de extracción. Por lo tanto, si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué dos incógnitas? La constante de Planck y el trabajo de extracción, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema? Una manera muy sencilla tenemos tres métodos: sustitución, igualación y reducción. En este caso, lo más sencillo parece ser que sea el método de reducción, porque si restamos esta primera ecuación menos esta, nos estamos quitando ya el trabajo de extracción. Si restamos la ecuación 1 menos la ecuación 2, nos queda constante de Planck
por frecuencia 1, que es este término de aquí, menos este término de aquí, que será constante de Planck, frecuencia 2. Esto tiene que ser igual. Trabajo de extracción menos trabajo de extracción se nos va, más valor absoluto de la carga por potencial de frenado 1 menos valor absoluto de la carga por potencial de frenado 2. Sacando factor común nos queda constante de Planck, frecuencia 1 menos frecuencia 2. Esto tiene que ser igual a, sacamos factor común, la carga, el valor absoluto de la carga, por potencial de frenado 1 menos potencial de frenado 2. Si queremos hallar cuánto vale la constante de Planck será el valor absoluto de la carga por la diferencia de los potenciales de frenados 1 y 2 partido de la diferencia, esto es un 1, por las diferencias de frecuencias de vibración. La carga la conocemos, los potenciales de frenado los conocemos. ¿Cómo sacamos las frecuencias de vibración? Partiendo de que la velocidad de propagación en el vacío es espacio partido de tiempo, o lo que es lo mismo, la longitud de onda por frecuencia, o longitud de onda por la frecuencia expresada con esta letrita, sacamos que la frecuencia es igual a c partido por lambda. Por lo tanto, la frecuencia 1 será c partido de lambda 1, que será 3 por 10 a la 8 partido de lambda 1, 200 por 10 a la menos 9. Esto nos da una frecuencia 1 de 1,5 por 10 a la 15 hercios. Y una frecuencia 2 exactamente igual, c partido de lambda 2, 3 por 10 a la 8 partido de lambda 2, que es 175 por 10 a la menos 9. Esto nos da una frecuencia 2 de 1,714 por 10 a la 15 hercios. ¿Vale? Ya conocemos la carga, los potenciales y las frecuencias. Simplemente tenemos que sustituir. El valor absoluto de la carga es 1,6 por 10 a la menos 19. Potencial 1, 1 voltio. Menos potencial 2, 1,86. Partido de frecuencia 1, 1,5 por 10 a la 15, menos 1,714 por 10 a la 15. Esto nos da una constante de Planck de 6,42 por 10 a la menos 34 julios por segundo. ¿Vale? Es un poco diferente a la que usamos habitualmente, al valor teórico, pero tenemos que tener en cuenta que cuando estamos tratando con experimentos empíricos, ¿vale? Con experimentos de laboratorio, debido a diferentes errores en el cálculo, en la medida, errores humanos y demás, puede que el valor exacto varíe un poquito del valor teórico normal, ¿vale? Por lo tanto, la constante de Planck nos sale un valor de 6,42 por 10 a la menos 34 julios por segundo. El otro valor que nos pedían era el trabajo de extracción. El trabajo de extracción. Vale, voy a borrar y seguimos. Un momentín. Venga, seguimos. Entonces nos están pidiendo el trabajo de extracción, ¿vale? Partimos de la misma ecuación que teníamos antes, energía incidente es igual al trabajo de extracción más la energía cinética o la carga por el potencial de frenado. Podemos cogernos cualquiera de las dos ecuaciones que hemos sacado para cada uno de estos dos experimentos. Entonces, cogiendo la ecuación del primer experimento, tenemos que la constante de Planck por la frecuencia 1 es igual al trabajo de extracción, que hemos dicho que no variaba independientemente de las condiciones de nuestros experimentos,
más la carga por el potencial de frenado 1. Por lo tanto, si lo que queremos obtener es el trabajo de extracción, el trabajo de extracción será constante de Planck por la frecuencia 1 menos el valor absoluto de la carga por el potencial de frenado 1. ¿A qué será igual esto? La constante de Planck utilizamos la que hemos sacado nosotros del problema. 6,42 por 10 a la menos 34 por el potencial 1 que hemos sacado anteriormente, que era 1,5 por 10 a la 15 hercios, menos el valor absoluto de la carga, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por el potencial de frenado 1, que es 1 voltio. Esto nos queda que tenemos un trabajo de extracción de 8,032 por 10 a la menos 19 julios. ¿Vale? Ya tenemos el trabajo de extracción. Ahora, en el apartado B nos preguntan si se producirá efecto fotoeléctrico si irradiamos esa superficie metálica con una radiación de longitud de onda 250 nanómetros. ¿Cuándo se va a producir efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico se produce cuando la energía incidente es mayor o igual a la energía umbral. Esta energía umbral que es el trabajo de extracción. Por lo tanto, ¿cuándo se va a producir? Cuando la energía incidente sea mayor o igual al trabajo de extracción. Al trabajo de extracción que hemos calculado justo en el apartado anterior. Entonces, ¿cómo calculamos esta energía incidente? La energía incidente la calculamos como constante de Planck por frecuencia de vibración, sabiendo que, no repito los cálculos, la frecuencia se puede obtener como velocidad en el vacío partido de lambda, es decir, 3 por 10 a la 8 partido de la lambda que nos indica 250 por 10 a la menos 9 metros. En el sistema internacional, cuidado, no pongáis 250 nanómetros, porque para que las unidades nos salgan en el sistema internacional, nosotros también tenemos que utilizar todas las unidades en el sistema internacional. Entonces, frecuencia nos sale una frecuencia de 1,2 por 10 a la 15 hercios. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué energía de incidencia vamos a tener? La constante de Planck, que hemos calculado antes, 6,42 por 10 a la menos 34 por 1,2 por 10 a la 15. Obtenemos una energía incidente de 7,704 por 10 a la menos 19 julios. Una energía incidente de 7,704 por 10 a la menos 19 julios, que es como mayor, menor o igual que este trabajo de extracción. 7,704 es menor que 8,032. Por lo tanto, si la energía incidente es menor que el trabajo de extracción, no se produce efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Ya estaría.